¿Qué pasó antes del Big Bang? Esa es la pregunta más difícil. Hoy, con el telescopio Hubble, podemos ver más de 100 billones de galaxias y en cada una de ellas quizás cientos de miles de millones de estrellas. Pero ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué hay algo y por qué no hay un nada? Esta pregunta es un gran problema para muchas religiones. Parece que alguien tuvo que crear un universo tan grande como es, ya que todo esto no puede suceder de la nada. Si te gustan nuestros videos, por favor danos un pulgar arriba, suscríbete a Simply Space, emociónate con los videos que te estarán esperando en el futuro. Comencemos el viaje por la inmensidad del universo. En 1926, Edwin Hubble descubrió que nuestra galaxia no es la única en el universo. Y después de otros 3 años, descubrió que otras galaxias se estaban alejando de nosotros. Tras este sorprendente descubrimiento, inmediatamente pareció que estábamos en el centro del universo. Pero las observaciones de Hubble sugieren lo contrario. El universo se está expandiendo sin importar desde qué galaxia lo observes. Todo lo que nos rodea tiene un pasado. La humanidad, la flora y la fauna, la atmósfera y los océanos, la Tierra y el planeta Tierra mismo. El Sol es un poco más antiguo que la Tierra y la galaxia es mucho más antigua que el Sol. Entonces, tanto la Tierra como el Sol tienen su propio pasado. También lo hace la galaxia, que apareció hace unos 10-12 billones de años. Cuando la gente escuchó por primera vez sobre el Big Bang, pensó, ¿qué pasó ahí? A primera vista, esta es una pregunta simple que puede hacer cualquier persona. De hecho, esta es quizás la pregunta más difícil. Y hasta ahora nadie ha podido responderla de manera inequívoca. Esa situación no se adaptaba a los científicos, por supuesto, porque estaban acostumbrados a encontrar tarde o temprano respuestas a diferentes preguntas, incluso a las más difíciles. Los investigadores recibieron no una, sino toda una serie de respuestas que eran muy extrañas e incomprensibles para la gente normal. Un acontecimiento destacado en la historia del universo. La respuesta principal fue que no había nada en absoluto antes del Big Bang. Resulta que el universo surgió de la nada, lo que significa que todo vino de la nada. Es imposible imaginar cuándo y por qué podría suceder esto. Todos dirán que no solo no se puede crear un universo de la nada, sino que ni siquiera se puede hacer un taburete con la nada. También es posible que hubiera formas de sustancia en la misteriosa nada que nos resultaran familiares. Pero no estaba completamente vacío y hubo algunos procesos que podrían conducir a pequeñas explosiones y eventualmente al Big Bang. Para encontrar la confirmación de su hipótesis, los investigadores están tratando de crear algo similar a la nada. Construyeron cámaras especiales de las que se eliminaron las partículas de materia, bajaron la temperatura y casi alcanzaron el frío del espacio. Resultó que la nada resultante en realidad representa algo y se puede explorar de varias maneras. Oponentes de la hipótesis. Los que se oponen a esta hipótesis responden a la pregunta de qué sucedió antes del Big Bang de formas muy diferentes. Sin embargo, la idea principal es que el Big Bang es un evento destacado en la historia del universo. Pero el universo existió antes de eso. Hasta ahora, poco se puede decir sobre cómo era este antepasado de nuestro universo. Pero se puede suponer que algo sucedió en su historia que condujo al Big Bang, que creó nuestro universo. Muchos están de acuerdo. Por supuesto, también hay otras opiniones. Tal vez había un universo antes del Big Bang que era similar al nuestro, o tal vez no se parecían en nada. También podemos suponer que antes de nuestro universo había al menos otros 2 universos cuyas colisiones llevaron al Big Bang. Finalmente, se puede suponer, y muchos también están de acuerdo, que un evento verdaderamente increíble tuvo lugar en el primer momento de la historia de nuestro universo. El universo recién nacido creció rápidamente a tamaños enormes, creando burbujas de las cuales crecieron diferentes universos uno tras otro. Así nació el Gran Universo, también conocido como Megamundo o Multiverso. Si esto es cierto, así como nuestra galaxia es una de los billones de galaxias que conocemos hoy, nuestro universo es uno de muchos otros universos que son completamente desconocidos para nosotros. Imaginemos que otros universos son idénticos o similares al nuestro, compuestos por muchas galaxias, estrellas y planetas. Hay tantos planetas que en algunos de ellos hay vida inteligente. Sus habitantes alcanzaron un nivel de desarrollo muy alto y se convirtieron en dueños de su galaxia. Por supuesto,
aprendieron a volar desde sus planetas a estrellas distantes alrededor de las cuales se mueven los planetas, al igual que nuestro planeta se mueve alrededor del Sol. Gradualmente también dominaron muchos sistemas planetarios en su galaxia y luego, por supuesto, conocieron extraterrestres locales. Todo puede ser completamente diferente si hay universos en el gran universo que son completamente diferentes al nuestro. Incluso a los autores de ciencia ficción les resulta difícil imaginar lo que sucede en estos universos, si hay vida en ellos, qué es, cómo se ve y qué acciones son capaces de realizar sus habitantes. Obviamente no todas las personas creen en el Big Bang y en la teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo, para la mayoría de los cosmólogos y quienes están cerca de esta ciencia, el Big Bang ya es un modelo generalmente aceptado para el desarrollo temprano del universo. Es cierto que la cosmología como ciencia no se definió hasta la primera mitad del siglo XX. Antes de eso, debido a la falta de evidencia, muchos científicos habían generado datos a nivel de especulación y teorías infundadas. Los descubrimientos importantes en cosmología, como las soluciones en la ecuación de Einstein, que llevaron a los físicos a la idea de singularidad, el desplazamiento de galaxias descubierto por Edwin Hubble y finalmente el Big Bang, fueron descubiertos hace menos de 100 años. En los últimos 50 años, se han realizado estudios modernos sobre la radiación reliquia, la formación de la estructura del universo, la materia oscura, etc., confirmando y ampliando desarrollos anteriores, y este año el físico James Peebles recibió el premio Nobel por esta. La prueba más importante del Big Bang y la expansión del universo fue el descubrimiento de la radiación reliquia, el fondo de microondas que quedó de la sustancia que se creó en las primeras etapas de la creación del universo. La radiación revela regiones frías y calientes en el universo inicial. Los científicos estudiaron la radiación reliquia, los procesos de formación y propagación de partículas y llegaron a la conclusión sobre el Big Bang y su marco de tiempo aproximado. El universo ahora se está expandiendo gradualmente. Es notable que la expansión inicial del universo y el Big Bang no sean los procesos educativos finales. Según los científicos, el universo ahora se está expandiendo gradualmente. Según los científicos, la densidad de la materia en el universo es ligeramente más alta de lo anticipado anteriormente, y por lo tanto la gravedad debería prevalecer en el modelo de inflación, que supuestamente convirtió todo el espacio que nos rodea en una esfera cerrada. Quienes se oponen a esta teoría dicen que esto es solo un error en los cálculos, porque la radiación de la reliquia es una gran cantidad de datos que casi con certeza no se pueden decodificar con una precisión del 100%. Si los autores del estudio del universo cerrado tienen razón, esto amenaza no solo las teorías cosmológicas existentes, sino también las leyes de la física y la geometría. No es un hecho que en la teoría de la inflación existente del universo, los científicos aún no hayan considerado la materia exótica que compensaría los efectos de la gravedad y confirmaría que el espacio es verdaderamente infinito. En la década de 1960, los estadounidenses Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron la radiación de fondo de microondas cósmica o la radiación reliquia, un ruido de radiación que llena el universo de manera uniforme. Esto mostró que el espacio no está absolutamente muerto, con lectura cero de temperatura y energía, sino que está lleno de radiación reliquia que calienta la temperatura ambiente a menos 270 grados centígrados, es decir, menos 450 grados Fahrenheit. Este calor residual es evidencia del estado más cálido del universo después del Big Bang. Entre las preguntas que preocupaban particularmente a los cosmólogos estaba, por ejemplo, la cuestión de la formación de una estructura en el universo, cómo y por qué las galaxias y sus cúmulos podrían formarse como resultado del Big Bang. Cómo las pequeñas fluctuaciones en el proceso de expansión llevaron a estructuras tan complejas que ahora estamos observando. La segunda cuestión, que en realidad está estrechamente relacionada con la primera, se refiere a las propiedades de la radiación reliquia descubierta en 1965 por los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson. Cuando se descubrió, los teóricos calcularon qué propiedades debería tener esta radiación y qué dicen sobre el origen del universo. La edad del universo. La teoría del Big Bang y las observaciones posteriores del universo en expansión nos permiten calcular la edad del universo. Si calculamos el tiempo que tarda el universo en crecer desde un punto hasta su tamaño actual, a una cierta tasa de expansión, llamada constante de Hubble, y también tenemos en cuenta su temperatura, podemos suponer que la edad del universo es aproximadamente de 14 billones de años, más o menos 1 billón. Esta conclusión se ve confirmada por las observaciones astronómicas de los objetos más antiguos del universo. Se trata principalmente de estrellas pequeñas con una baja tasa de combustión. Sin embargo, no podrían haberse formado antes de 500 millones de años después del Big Bang, por lo que es imposible determinar la edad del universo con exactitud.
ahora se estima en 13.8 billones de años. Más que una simple descripción de la expansión. La teoría del Big Bang es más que una simple descripción de la expansión del universo desde un punto diminuto hasta su enorme tamaño actual. Una serie de eventos que cambiaron su estado inicial determinaron la estructura de la materia y la estructura del universo. Y todo esto sucedió en el tiempo entre las primeras fracciones insignificantes de 1 milisegundo hasta 1 minuto después del Big Bang. Sin profundizar, podemos suponer que el universo era increíblemente denso y caliente en sus primeras etapas y una pequeña bola de pura energía colosal. A medida que se expandió y enfrió, aparecieron varios estados de materia, energía e incluso fuerzas de la naturaleza. Este proceso se parece vagamente al enfriamiento del vapor y su transformación en agua y luego en hielo. Cada etapa conduce a un cambio en el estado de la materia, gaseosa, líquida o sólida. Esto se denomina transición de fase. Pero en las primeras etapas del universo, las transiciones fueron mucho más extrañas y todavía no sabemos nada sobre la etapa inicial en la que se originaron. 3 hitos importantes llevaron a la evidencia empírica del Big Bang. 3 observaciones de que, incluso si ni Einstein ni Lemaitre hubieran existido, tendríamos que admitir, para bien o para mal, que el universo era denso y caliente al principio. Estas son las observaciones de la expansión del universo realizadas por Hubble. Estas son las observaciones del fondo cósmico de microondas. Esto corresponde a la difusión observada de elementos ligeros, hidrógeno, helio y litio, en el universo de las cantidades que ocurrirían en los primeros minutos de la historia del universo. Cuéntanos cuáles de estas características y hechos sobre el Big Bang eran nuevos para ti y cuáles ya conocías. Compártenos tu opinión como siempre utilizando la caja de comentarios.